Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué alegría en nuestro corazón poder recibir de parte de Dios este tiempo para conectarnos con ustedes, sabiendo que Él tiene un propósito muy especial para cumplir esta noche. Acompáñenme a orar y a poner esas peticiones, las necesidades que puedan haber en nuestras vidas. Dios las quiere escuchar para poder responderlas. Padre, gracias por esta noche preciosa que nos regalas. Venimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús hasta el trono de tu gracia a poner nuestro corazón, Señor, que tu sangre nos limpie. Señor, cada necesidad tú la conoces. Mira las peticiones que hay en aquellos que ahora mismo están clamando, Señor, por tu auxilio. Yo sé que es tu deseo, Señor, poder traer tu presencia y tu provisión a nuestros corazones. Toma el control de este momento y que nadie se quede, Señor, sin recibir lo que tú has determinado. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Qué bendición poderle decir bienvenido a este espacio de Pacto de Gracia en línea. Estamos pidiéndole al Señor ya por incorporarnos y volver a los tiempos en la congregación y poder recibir lo que el Señor tiene. Mientras tanto, permítame compartir esta palabra que el Señor me ha regalado y me puso en el corazón el título definitivamente para compartirlo. Dios no está pensando en destruirte. Esta es una manera de ver y de creer en Dios para poder accesar con confianza. Es impresionante que nosotros podemos guardar una serie de pensamientos que en algún momento nos hacen tratar a los demás según lo que hemos escuchado de ellos o la forma en la que nos los han descrito. Si te hablaron de alguien enojado y tú nunca lo has tratado, la primera vez que te acercas, lo inmediato es que tú estás predispuesto. Y principalmente cuando las cosas no han ido bien con esa persona y en la siguiente ocasión que tú tratas de acercarte, lo que tienes son esos pensamientos ya de predisposición a que está enojado contigo, seguramente no vas a recibir una cercanía. Y lo mismo pasa con Dios cuando nuestro corazón no ha sido enseñado por las Escrituras. La palabra de Dios va a ser muy clara en enseñarnos que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Y en un momento como el actual, en el que hay tantas necesidades a nivel mundial, tantos empleos que se han perdido, la amenaza de un contagio por el coronavirus y toda la situación económica que haya provocado, hay gente que solo está esperando que las cosas se pongan peor definitivamente. Sin embargo, tú tienes que hacer una separación entre aquellos que le han creído a Dios y su promesa de que ellos van a ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. No hay un retroceso entonces en esos que han creído en Él, a los cuales la Biblia se refiere como los justos. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Y aunque las cosas se compliquen afuera, en el entorno de un mundo sin Dios y sin esperanza, precisamente en eso consiste tu esperanza. Y déjame mostrarte esto, porque el Señor pagó el precio más caro que nadie podría pagar para nuestra salvación, pero también para nuestro bienestar. De hecho, cuando tú te acercas a Dios con la expectativa de que Él quiere hacerte el bien, lo inmediato es que Él se agrada, porque la Biblia dice en Hebreos 11 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, punto 1, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios no está pensando en reducirte, ni en destruirte, ni en enfermarte, ni en accidentarte. Dios está pensando como un padre bueno que disfruta el que un hijo se acerque y con esa confianza poder darle lo que Él tiene en su corazón. Entonces Dios no ha venido a otra cosa más que a buscar lo que se había perdido. ¿Por qué razón? Dios nos ha venido a buscar porque le importamos y porque no quiere que permanezcamos perdidos. Entonces, ten presente esto, porque por lo que tú le importas a Él, aunque ahora mismo estés en una condición que te diría, Dios no te va a recibir, estás mal, estás haciendo algo incorrecto, no vas a tener un punto de inflexión o un punto de quiebre en el que tú puedas cambiar esa condición
si no eres capaz de creer que a pesar de esa condición, Dios sigue firme en el propósito de buscarte y de restaurarte. Es interesante las veces en las que Jesús tiene que insistir esto con sus discípulos, porque muchos de ellos tenían la idea de que Él había venido a traer destrucción a todo el pecador y a consumirlos prácticamente. Sin embargo, no fue esa la expectativa con la que Él se acercó para restaurarlos. La Biblia dice que desde hace mucho tiempo que nosotros pudimos haber sido consumidos, pero el Señor no lo hizo, sino por el contrario, renovó cada mañana sus misericordias. Y cuando la Biblia te enseña que Dios ha renovado sus misericordias cada mañana, tú puedes vivir una experiencia renovada definitivamente en el trato que Él quiere tener contigo. En Jeremías 31:4 dice, de nuevo te reedificaré y serás reedificada. Perdón, lo leí mal. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Mira qué cosa y qué cuadro más extraordinariamente lleno de favor de parte de Dios. El hecho que diga de nuevo es porque ya había sido edificada en una ocasión y seguramente sus errores, sus infidelidades alejaron su corazón y vino el resultado de apartarse, que fue la destrucción. Jeremías es el escritor precisamente del libro de Lamentaciones. Es un libro que relata cómo vino destrucción sobre un pueblo a causa de su pecado y su conducta. Sin embargo, ese mismo pasaje en el que Jeremías habría de hablar de Lamentaciones o ese mismo libro, es el mismo libro en el que el Señor dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y que su fidelidad es grande. Pero muchos capítulos atrás o mucho antes de que escribiera Lamentaciones, Dios había dejado una profecía establecida. Y le había dicho a ese pueblo, de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. Él llamó siempre a su pueblo como una virgen, como una entidad pura, sin mancha. No está hablando de una persona en particular, sino está hablando del pueblo al cual él se refirió, con el que habría de casarse, porque la Biblia así lo va a reflejar. Y dice, de nuevo tomarás tus panderos. Es decir, que en medio de la reedificación que Dios trae, Él tiene alegría, Él tiene gozo, Él tiene plenitud. Y es a eso a lo que Jesús vino. Precisamente de eso es lo que quiero hablarte esta noche, porque Dios no está pensando en destruirte. Si tu corazón está debilitado y estás en una época tal vez muy oscura para tu vida, yo no sé a quién Dios le esté hablando. Hay gente que me diría, esa palabra no es para mí, yo estoy demasiado bien como para creer que Dios me diga que me va a reedificar. Yo no estoy pensando que Dios me destruya porque estoy muy bien. No, déjame decirte, esta noche Dios tiene una palabra para aquellos que creen que han perdido la esperanza. Y aún si tú estás en Cristo, vas a renovar hoy tus fuerzas y tu fe por lo que Dios quiere traer. En Lucas 19:5 hay un relato muy interesante. Hay un hombre llamado Zaqueo. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y vio a Zaqueo que estaba en un árbol. Jesús va pasando, Zaqueo se sube al árbol para ver entre la multitud quién era del que tanto hablaban, que era Jesús. Pero en ese momento, cuando Jesús llegó al lugar donde Zaqueo estaba, dice que miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Déjame decirte que Zaqueo no era una persona apreciada por la gente en ese lugar. A Zaqueo lo pudieron haber declarado no grato a nivel de su ciudad. Era un hombre famoso por hacer cobros indebidos y precisamente se había ganado la desaprobación de su gente. Ellos esperaban que Dios lo destruyera,
y le cobrara todas las cuentas pendientes. Seguramente cuando alguien miraba a Zaqueo, lo miraba con mucho desprecio. Y tengo elementos bíblicos para considerar que esto fue así. Porque en el momento que Jesús le dice, voy a quedarme en tu casa, empieza una serie de comentarios desfavorables para Zaqueo. Entonces, él se apresuró a descender y lo recibió con gozo, dice. Interesante, porque probablemente Zaqueo hubiese pensado, yo no soy digno de que Jesús venga a mi casa. Jesús inspiraba pureza, inspiraba una vida limpia. Y cuando Zaqueo empezó a ver su condición, pudo decir, yo no soy digno de que él venga a mi casa. Sin embargo, Jesús se autoinvitó a su casa. En ningún momento Zaqueo lo invitó. Y esta noche que Dios está trayendo esta palabra, déjame decirte, Jesús quiere ir a tu casa, quiere ir a la mía, quiere entrar al lugar en donde no hay nada que Él no conozca y no podríamos escondérselo, porque Él todo lo sabe. Al ver eso, dice, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Mira, juzgaron a Jesús y ya habían juzgado a Zaqueo. Aquí hubo un prejuicio, literalmente. Pero al ver esto, dice, ¿cuál esto? Que Jesús le dijo, hoy voy a tu casa, y que Zaqueo se apresuró para recibirlo con gozo, empezó la murmuración. Y lo que la gente esperaba era destrucción. Pero ¿sabes una cosa? Jesús no estaba pensando en destruir a Zaqueo. Hay un movimiento espiritual, creo yo, que se ha encargado, no de parte de Dios, sino de parte de las tinieblas, de infundir un espíritu de destrucción para que la gente no entre en fe, sino entre en temor. Porque la Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabes? Dios primero quiere mostrarte su amor para que tus temores puedan desvanecerse. Tú le importas a Dios de tal manera que entregó a su propio Hijo para poder restaurarte. Al ver eso, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. En el versículo 8 dice, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Cuál era el punto particular acá? Cuando Jesús vio la actitud de Zaqueo, inmediatamente la transformación también empezó. Porque Zaqueo no rechazó lo que Jesús estaba trayendo a su vida, sino que aunque era indigno, se atrevió a apresurarse para recibirlo. Ahora, es interesante que en ningún momento Jesús le dijo a Zaqueo, tienes que devolverles a los que les robaste. Fíjate que está diciendo, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Por qué la actitud de querer dar? Porque hay mucha gente que critica al que da y de todas maneras ellos no dan nada, pero critican al que puede dar. Cuando Zaqueo recibió la gracia y el favor de parte de Jesús, porque su presencia estaba en su casa y eso tocó su corazón, pese al juicio de los religiosos y de la gente que lo tildaron de pecador, y a Jesús de comedor y de bebedor, o comelón, dice otra versión, comilón y bebedor. Así tildaron a Jesús. Pero mira, interesante que Jesús les responde a ellos, hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Pero aquí viene el punto, observa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje glorioso que Jesús vino a traer. Si tú te has sentido literalmente perdido, si te has sentido desfavorecido, lastimado, abusado, desprotegido, o, en el peor de los casos, cautivo de una condición, del pecado, de una circunstancia, tu economía, tu salud, tu paz, déjame decirte que hay tantas áreas para perdernos. Sin embargo, acá dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si te has sentido en esa condición, estás en la ruta más correcta para que Dios te encuentre.
Solo que a la manera de Zaqueo, no desprecies el que Jesús quiera entrar en tu casa y quiera tener una experiencia contigo sabiendo que Él te conoce tal y como tú eres. Esa condición en la que no quisieras que nadie se entere, o esa condición y angustia en tu corazón por la que crees que nadie entiende o nadie dimensiona lo que está pasando en tu corazón, yo tengo que decirte esta noche, Jesús está viéndote en la posición en la que estás y está ahí autoinvitándose. Solo quiere que tú te apresures con gozo a recibirlo, porque algo glorioso viene para tu casa. ¿Encontró Jesús a Zaqueo? Sí lo encontró. Ahora, el hecho que diga que era un hijo de Abraham, era un descendiente de una promesa que Dios le había dado a Abraham. La Biblia dice que los que hemos creído somos hijos de Abraham. Y por esa condición es que el Señor nos vino a buscar. Ahora, ya con esta escritura que respalda que Jesús no vino a buscar gente perfecta. Él no vino a buscar gente que simplemente podría decir yo soy mejor que los demás. No, Él vino a buscar a los perdidos, aquellos por los que nadie daría nada, aquellos por los que cuando se acercan a una iglesia hay gente que hasta se cuestiona por qué están ahí, como que si ellos fueran perfectos para estar en el lugar. Se nos ha olvidado muchas veces que en este trayecto de la vida todos fuimos infectados precisamente por el pecado. Y es muy fácil ponernos en una posición de juzgar a los demás cuando se nos olvida que Dios mismo podría juzgar nuestra condición. Aquí se juzgó a Zaqueo duramente al decirle pecador. Mira, en las ramas o en la gama de pecados que tú puedas encontrar, el hecho que tu pecado sea más leve o menos visible que el del otro no deja de marcarlo como pecado. Simplemente, cada quien peca de una manera diferente. Pero solo porque alguien no peca igual que tú, no puedes juzgarlo y creer que Dios lo haya desechado. Porque el precioso significado del Evangelio es esto: la buena noticia al pobre, la buena noticia al perdido, la buena noticia al cautivo. Esa es la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Entonces, la verdad más grande que Dios nos reveló en el nuevo pacto es su amor. Y es el hecho que Dios es amor y es un Padre bueno. ¿Por qué te lo digo así? Porque si esa es la revelación que Dios te está dando esta noche, Él no vino a destruirte, Dios no está pensando en destruirte, es el título del tema. Porque hay áreas que no has visto reparadas en tu vida y crees que Dios las va a dejar así. Pero sabes, esas áreas se están volviendo cada vez más grandes al punto de llevarte a una destrucción. Pero Dios no está pensando en destruirte. Dios está pensando en restaurarte por el amor y porque Él es un Padre bueno. Y la Biblia dice, Jesús lo dijo claramente en el libro de Mateo, si ustedes siendo malos les saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre. ¿Sabes? Yo insisto tanto en esta verdad y en esta palabra porque veo un contexto, un ambiente, un mundo, aunque a veces cargado de religión y de evangelio, lo que menos encuentro a veces es buena noticia. Y el evangelio es buena noticia. Pero cuando el Señor le dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre, es que Él es bueno y perfecto, le dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, en lugar de creer que tu condición no va a cambiar y que te vas a consumir en ese estado de desesperación o por un hogar destruido o por una enfermedad, y como estamos en una serie que es Dios quiere que sea sano, pues si Él quiere que sea sano es porque no está pensando en destruirte definitivamente. Dios anhela hacerle el bien a su pueblo. Esto es algo extraordinario, porque a veces pareciera que nosotros tenemos que suplicarle a Dios que haga el bien. ¿Sabes? Siendo un Padre perfecto, su corazón se desborda de alegría cuando ve a sus hijos recibir. Y prueba de ello es que en muchos pasajes bíblicos yo puedo encontrar que Él quiere que tu corazón sea lleno en plenitud. El salmista dijo, el Señor hace que tu copa rebose.
unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, está tan plena de alegría, de plenitud, de lo que Él tiene. Dios quiere colmarte definitivamente de beneficios cada día. Y el hecho de colmarte implica llenarte hasta el punto en el que hay que empujar la bendición para que te quepa más a ese extremo. Cuando ves a Dios de esa manera, lo inmediato que va a empezar a suceder es que tu corazón va a ser consolado y la mano de Dios se empieza a mover en tu favor, porque Dios dice que ninguno de los que en Él ha creído y ha confiado va a ser avergonzado. Entonces Él quiere colmarte de bendición, anhela saciarte de bien, tu boca para que tú te rejuvenezcas como el águila. Esto es algo que el Señor ha puesto desde hace días por compartirlo, porque cuando Dios sacia tu boca de bien, es porque tú consideras que Él es bueno. ¿Y sabes cuál es la importancia de que tu boca esté saciada de bien? Que es porque tu corazón fue saciado de bien. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero en el corazón están los pensamientos. Y el punto es, ¿qué es lo que tú piensas y crees de Dios respecto a ti? Si tú consideras que Él te está viendo con el anhelo de hacerte pedazos por tu condición y porque no logras dar la talla que Él quiere, déjame decirte que no es así. Él sigue guardando su compasión para que te restaures. Y es ahí en donde yo voy a ver escrituras como Primera de Crónicas 16:34, en las que se relata que debemos de dar gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre, dice, es su misericordia. Sabes que la palabra gracia tiene la misma raíz para gratis, para gratuito. Es decir, cuando tú recibes algo gratuito, no lo recibes porque pagaste. Y tú no podrías pagar la bondad que tu corazón necesita y te ha sido otorgada definitivamente por una causa, porque Dios te ama. Imagínate tú que los padres le cobraran a los hijos la comida. ¿Sabes por qué no se la cobran? Los papás probablemente tendrían ya una gran cuenta acumulada a su favor si los hijos tuvieran que devolver todo lo que los padres han hecho. Yo sé que hay todo tipo de padres. Hay quienes no fueron responsables con sus hijos. Hay quienes en algún momento los consintieron demasiado. Pero imagínate tú que alguien tuviera que pagarle a los papás. Pero ¿por qué no es así? Partimos del hecho de que los padres aman a sus hijos y eso los hace responsables con ellos. Hay gente que podría castigar diciendo, hoy te portaste mal, hoy no te doy de comer. Pero sabes, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, si uno de sus hijos le pide a ustedes pan, no le van a dar una piedra, dice. Y si uno de sus hijos le pide pescado, no le va a dar una serpiente. ¿Cuál era la comparación? Que aún pidiendo nosotros lo que no merecemos, Dios siempre está dando lo bueno. No está pensando en darte lo contrario. Pero ¿cómo mejora tu vida cuando te atreves a creer que Dios no está pensando en destruirte, sino que quiere hacer el bien contigo? En Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes que es importante llegar a conocer ese amor y creerlo? Y luego dice, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Cómo saber si Dios está en la vida de una persona? Yo sé que cualquiera me diría, si ama a los demás. Ok, el punto de partida no es si ama a los demás. El punto de partida es si ha llegado a conocer y a creer en el amor que Dios tiene para él. Porque tú no vas a poder repartir amor si tú no has sido primero amado. La Biblia dice que nosotros le podemos amar a Él y por consiguiente a los demás, porque Él nos amó primero. Por eso es que el principio con el que Dios trata para enseñarnos el perdón es que nosotros perdonemos
así como Él nos perdonó. Mucha gente que no puede perdonar y tiene en su boca esa expresión de no voy a perdonar o no puedo perdonar esto. Me duele tanto lo que me hicieron. ¿Sabes que está amarrando su vida a una maldición cada vez que dice eso? Te voy a decir que hay enfermedades que tienen una raíz en la falta de perdón. Hay ataques de espíritus inmundos que llegan a tu vida y que se pueden enganchar para quedarse ahí, porque muchas veces tú no quieres perdonar. Pero ¿sabes por qué no quieres perdonar? Porque no has entendido que Dios a ti te perdonó. Porque luego la Biblia dice, perdonen así como ustedes fueron perdonados. La escritura en el antiguo pacto decía, perdonen para que ustedes sean perdonados. Pero después del sacrificio de Jesús, esta escritura cambia para decir, perdonen como ustedes fueron perdonados. Es decir, ni siquiera yo había perdonado y ya Dios me había perdonado. Y habiéndolo recibido de esa manera gratuita, hoy yo puedo dar gratis lo que recibí gratuitamente. Por eso es que la Biblia dice, den de gracia lo que de gracia han recibido. Observa, se llega a conocer ese amor. Y luego de llegar a conocerlo, tú lo crees. Y cuando vives en ese amor que Dios tiene por ti, no en el que tú tienes por Él. Ese es importante, pero no te afanes por querer amar a Dios si no has entendido cómo Él te ama. Porque entonces vas a luchar constantemente por complacerlo y no está mal, vas a luchar por no fallarle y tampoco está mal, pero cuando tú falles, te vas a sentir tan decepcionado que vas a creer que Dios te dejó de amar. Pero sabes que cuando inviertes eso, cuando lo ves al revés en el sentido de que aquí no es lo importante de cuánto tú amas a Dios, lo importante es de cuánto sabes que Dios te ama. Porque cuando eso pasa, entonces tu corazón empieza a amarlo a Él y te enamoras de Él. Te insisto, la Biblia dice que le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando esa revelación viene, sabes que Dios no está pensando en destruirte. Porque te ama, Él quiere restaurarte. Y no puedo pasar de este versículo sin insistirte que Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No puedo recordar las veces que el Señor me ha dado esta palabra y ha sido insistente para decirte. Tú tienes que saber y conocer cuánto Dios te ama. Y cuando crees en eso, sabes que permaneces en Dios. No dije Dios permanece en ti. No, cuando tú crees en Él, Dios viene a morar a tu corazón de tal manera y eso te permite entonces que Él permanezca en ti. Pero tú permaneciste en Dios. El que permanece en amor permanece en Dios. ¿Te das cuenta? Y Dios permanece en él. Estas son dos cosas bien diferentes. Judas pudo caminar con Jesús, pero no pudo permanecer junto a Jesús. De hecho, lo entregó y una traición reveló que él no amaba a Dios. Pero ¿sabes cuántas veces Jesús le mostró su amor y Judas no lo quiso recibir? Ahora, quiero mostrarte esto porque va a ser importante. Nunca pienses que un Dios bueno te dé enfermedades, malestares, accidentes y todo tipo de aflicciones físicas o de cualquier otro tipo. Porque hay gente por ahí predicando que Dios te envió esa enfermedad para enseñarte obediencia. Ese no es el Jesús que yo veo en la Biblia repartiendo enfermedades. Por supuesto, en la Biblia hay gente que llevó la consecuencia de su pecado. Hay gente que llevó la consecuencia de lo que hizo probablemente. Pero tú tienes que hacer una separación de pactos. Dime en el nuevo pacto, después de la muerte de Cristo, ¿qué caso bíblico hay en el que Dios haya enfermado a alguien? Y te aseguro que no vas a encontrar ninguno. Por el contrario, vas a encontrar que Jesús vino a sanar de toda clase de enfermedad y dolencia, dice.
Y le traían a los enfermos y oraba por ellos y les ponía las manos, dice, y los sanaba. Entonces él no estaba pensando en destruirlos. En el antiguo pacto yo veo gente que se enfermó y muchas veces Dios permitió esa enfermedad con un propósito, pero aún en casos como el de Job, Dios no estaba pensando en destruirlo. Dios estaba pensando que a pesar de lo duro que había sido su proceso, Él lo iba a multiplicar y lo iba a llevar a otro nivel. Su cuidado es tan importante porque su cuidado te va a decir algo que tú no lo puedes olvidar. Mira, el cuidado de Jesús es que quiere que tú tengas paz. Y por eso es que dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. No está diciendo que no vayan a venir dificultades. No está diciendo que no vayan a llegar enfermedades, escasez económica, crisis familiares, pandemias, COVID-19 y con una cantidad de enfermedades que se podrían mencionar. No está diciendo que eso no vaya a llegar, pero ojo con esto, Él no está pensando en destruirte, por eso es que Él quiere y te está diciendo, he hablado estas palabras para que tengan paz en mí, dice, para que en mí tengan paz. ¿Por qué a Dios le importa tu paz? Porque la falta de paz destruye. La falta de paz altera tu sistema inmunológico. Tus defensas bajan cuando tú pierdes tu paz. Por el contrario, la paz de Dios te repara, te restaura, te restablece. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 5, que fuimos hechos justos por medio de la fe. Y ahora tenemos paz, dice, para con Dios. Entonces, ese momento de aflicción que puedes estar llevando ahora está en la vista de Dios no para destruirte, sino para que tú sepas que a pesar de que hay tribulación, hay una versión que dice, tendrán angustia. Déjame mostrarte esto, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por eso es que te puse este pensamiento antes, que decía que nunca pienses que un Dios bueno te dé enfermedades, malestares, accidentes y todo tipo de aflicciones físicas o de cualquier otro tipo. Muchas veces vas a encontrar gente diciendo que Dios te va a traer, que hubo un sueño, que hubo tal cosa, y vas a encontrar, yo vi un accidente, yo no descarto que Dios pueda anticipar para que tú ores, para que tú clames, pero tú no puedes vivir preso del temor que te deja esa palabra. Cuando alguien venga con ese tipo de profecía o de palabra, ten presente que la Biblia dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Escucha, todos. ¿Y qué son todos? Todos. Yo he tenido accidentes, yo me he enfermado, yo he pasado por crisis, pero sabes, de todas esas cosas, no me voy a quejar diciendo que Dios me dejó, sino por el contrario. Antes bien, sobre todas esas cosas, Dios nos ha enseñado a ser más que vencedores. Escucha, por medio de aquel que nos amó. Qué tremendo es que el medio para salir de eso es su amor, es su bondad. Entonces no es el pensamiento de destrucción. Ojo con eso, porque Dios quiere traer una bendición a tu vida y las enfermedades siempre son malas. No hay una enfermedad que te haga el bien. Mira, las enfermedades siempre son malas y son parte de la maldición. A nadie Dios lo bendijo diciéndole, te voy a colocar tu enfermedad. Te bendigo con un cáncer. Te bendigo con una diabetes. Te bendigo con un derrame cerebral. Por Dios bendito, no, no. La bendición implica restauración, reedificación, restitución. La bendición siempre es multiplicación. Aunque te hayan tocado pasar momentos de reducción y de crisis, así como el árbol cuando es podado muchas veces, no es para reducirlo, es para que una vez pasada la poda, su follaje crezca, su floración y su fruto se aumenten. Entonces ten presente que Dios no está pensando en enfermarte.
Si esta serie dice que Dios quiere que tú seas sano, lo inmediato cuando aceptas esa verdad en tu corazón es que tienes el valor y la alegría de pedirle, la confianza de saber que Él te lo quiere dar. Por consiguiente, tú lo pides. Pero cuando tú vives con ese temor de que Dios te está destruyendo, déjame decirte que no es Dios el que te está destruyendo. Tú tienes que identificar qué es lo que ha estado pasando en tu vida, porque yo voy a ver en la Biblia que el propósito de Dios no es destruirte. El propósito de la enfermedad, sí. Aquí te lo estoy mostrando como parte de la maldición y su propósito es destruir a una persona. El propósito de la enfermedad es destruir, no el de Dios. El propósito del diablo es destruir, no el de Dios. Una enfermedad puede llegar para reducir tus finanzas, para quitarte tu paz, para reducirte en todo sentido. Pero Dios por eso declara que por las llagas de Jesús nosotros fuimos curados, porque Él le puso un alto a esa destrucción. Y con confianza tú puedes creer que la Biblia dice, yo deseo que tú tengas salud. Eso es lo que el apóstol Juan escribe en su tercera carta. Yo deseo, y lo empieza diciendo así, amado. Mira la expresión de Dios. Tú eres amado y porque eres amado, Dios no está pensando en destruirte, está pensando en tu salud y en tu prosperidad, así como prospera tu alma. Entonces, si el propósito del diablo es destruir, te quiero mostrar el propósito de Cristo. Nuestro Dios es tan bueno que nos dio a su Hijo Jesús. No había nadie más grande que pudiera ser entregado. Nos dio a su Hijo Jesús para que no seamos destruidos. Él frenó el proceso de la destrucción. Entonces, es un evangelio. El evangelio es una buena noticia que levanta al caído, que sana al enfermo, que liberta al cautivo. Por eso es que en San Juan 10:10 Jesús dice que el ladrón solo vino. Mira a qué vino el diablo como ladrón. Solo vino, dice, a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Dios está pensando en destruirte? No. El pensamiento de destrucción, ¿de quién viene? Del diablo. Por eso es que si estás batallando con pensamientos de suicidio, que ya no aguantas, que ya no quieres vivir, hay gente que juega con esta idea constantemente. Déjame decirte que el diablo quiere verte muerto, quiere robarte y quiere destruirte. Por eso es que te pasan esos pensamientos por la cabeza. Pero no puedes negar el mensaje de Cristo Jesús al decirte hoy, yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Vienen tiempos nuevos, vienen épocas preciosas en las que Dios está planificando siempre llevar a su rebaño a sus mejores pastos. El salmista dice en el Salmo 23, Él es el que me conduce a aguas de reposo y a lugares de delicados, de verdes pastos. ¿Sabes por qué hace eso? Porque Él anhela lo mejor para su rebaño. Él le dice a sus discípulos, manada pequeña, al Padre le ha placido darles el reino, dice. No teman, porque el Padre quiere lo mejor para ustedes. Entonces, esta noche vamos a cambiar nuestro concepto de que Dios quiere destruirnos por un pensamiento de paz. El evangelio tiene por determinación tu restitución. No todo lo que escuchas es bueno regularmente. Y muchos es reproche. Muchos predican acusaciones sobre lo que no haces. Hace algunos días estaba escuchando un mensaje y golpeó mi corazón y el Señor me dijo, es un mensaje de reproche. Vas a encontrar enseñanzas en donde lo único que se hace es decirle a la iglesia, no hacen esto, no hacen el otro, no oran, no ayunan, no, pero es que se está pidiendo que la gente haga algo y no se ha enseñado fe. Y lo que no procede de fe es pecado. ¿Y qué es la fe? Sino el depender de una promesa de bendición que Dios te ha dado
para poder restaurarte. Sabes que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Tú puedes diezmar sin fe, tú puedes ayunar sin fe, tú puedes orar más por requisito y carga que te pusieron que por fe. No estoy diciendo que sea malo el ayuno y la oración. Sin embargo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y de qué viene la fe? De un mensaje en donde tú dices, Dios está enojado contigo y vas a ver cómo te va a consumir. No, eso genera temor, no genera fe. Pero cuando Dios te da una promesa de favor y de bendición, que eso es el evangelio, si no, no sería buena noticia, si no, no sería evangelio. El evangelio te genera una palabra de esperanza para levantarte tipo Zaqueo, hombre señalado por pecador por los demás, y Jesús decide ir a su casa y les dice, si yo vine a buscar lo que se había perdido. Mira cómo fue precioso Jesús en implantarle fe a alguien a la que los demás o a quien los demás no se la hubieran otorgado. No, definitivamente que no todo lo que escuchas te va a generar fe. Por eso es que la Biblia te va a decir que, sin embargo, dicen, no todos hicieron caso al evangelio, porque en Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No toda la gente cree, pero mira la clave ahora. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Por qué no dice esta versión la palabra de Dios? Encontré más de 20 versiones que traducen esto como la palabra de Cristo o de Cristos, dice en el original griego. Porque Cristo es la manifestación del amor de Dios. Encajado a Juan 3:16, que te lo voy a mostrar después, de tal manera amó Dios al mundo. Jesús es la expresión del amor de Dios por el mundo perdido. Ahora observa lo importante de esto, porque la fe viene no de que alguien te diga que Dios te va a destruir, que vienen horrores, que vienen fatalidades. No, no es eso lo que va a traer a la gente al arrepentimiento. Este no es el pacto como en el Antiguo Testamento, en donde el terror les cayó por no obedecer y pudieron ver el juicio y pudieron ver la destrucción. Y no, este es el pacto en el que Él viene a anunciar vida y vida en abundancia al que le cree y se deja amar. De lo contrario, tú estás viviendo una mezcla de pactos y vas a predicar los 10 mandamientos con todas sus consecuencias. Y no puedes centrarte en que nadie pudo cumplir esos 10 mandamientos. Por consiguiente, Jesús vino a mostrar un camino que no estaba revelado, el camino al Padre, a través del amor que te restaura y te lleva al arrepentimiento. Entonces, quiero que veas esto porque va a ser demasiado importante para que tú lo consideres. Si la Biblia dice claramente que la fe viene, o sea, tú tienes que saber cómo llega la fe, no la destrucción. La fe viene por el oír. Solo recuerda, las bendiciones están asociadas con la fe y la fe con las bendiciones. El temor está asociado con la duda y con la maldición. El temor está de la mano con la maldición. Por eso es que se le llama temor, porque las maldiciones siempre van a provocar desgracias y dolor. Entonces, si tú tienes fe, tú no puedes estar pensando en que para ti las cosas van a ser peores. La escritura dice, en el mundo tendréis aflicción, te lo acabo de mostrar, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Sobre este mundo vienen guerras, pestes, terremotos, vienen tantas cosas que están ya profetizadas en la Biblia y pueden pasar en cualquier momento, como pasó esta vez con esta pandemia. Es cumplimiento profético a las pestes que ya estaban anunciadas precisamente, y mucha gente no se percató, no nos percatamos qué tan a la vuelta del 2020 iba a estar esta pandemia. Pero ¿sabes qué? Ha sido Dios tan fiel en mostrar que no ha dejado a su pueblo, que ha sostenido a aquellos que hemos creído en Él, que su fidelidad nos ha alcanzado. Y como diría el salmista, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se traspasen a la mar, ese es el mensaje que Dios quiere que enseñemos. Que aunque las cosas se pongan peores y vengan peores cosas, Él quiere que tú tengas fe.
porque el justo va a vivir por la fe. Ahora, esa fe no viene de decirte cómo se va a poner de mal todo, viene de decirte cuánto Dios te ama para que cuando las cosas se pongan mal, tú estés fortalecido y cementado y puedas resistir el día malo, como la Biblia lo dice. Oír la palabra de Cristo es oír el mensaje de salvación. Ahora déjame mostrarte. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único, a su unigénito, para que todo aquel, a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos dentro del pueblo cristiano. Esta palabra se ha utilizado, para evangelizar por muchos años y Dios ha impactado multitudes con esta palabra. Pero déjame decirte, no puedes desprender este versículo del 17. El 16 habla del amor con que Él nos ha amado para haber entregado a su propio Hijo, para que creamos y tengamos vida eterna. Pero ahora mira el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Hay otra versión que aquí dice, no lo envió para condenar. Entonces, a mí me impacta cuando lo que escucho es un mensaje de condenación constante. Y quisiéramos enderezar a la gente a pura condenación. Decirle al adúltero, adúltero, decirle al ladrón, ladrón, decirle al mentiroso, mentiroso. Si ya el ladrón, el adúltero, el mentiroso y todos los demás saben que están mal. ¿Sabes cuál es el mensaje? El camino. Para el que está perdido, no le hables de su perdición. Háblale del camino. El camino es Cristo. El mensaje es Jesucristo. Me duele mucho a veces escuchar mensajes en donde se señala de todo lo mal que las cosas están y Jesús no apareció para nada en el mensaje. Eso no es evangelio. Eso puede ser un sermón. Y un sermón, como diría alguien, te sermonearon cuando te jalan las orejas, te regañan o te dicen todo tipo de llamadas de atención. Pero el evangelio no es un simple sermón. El evangelio es la revelación del amor de Dios que te restaura, te liberta, te hace libre de las cadenas del pecado, de la enfermedad, de la desgracia, de lo que sea, porque dice claramente, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, para juzgarlo. Entonces, ¿por qué hay tanta gente juzgando y condenando? Quizás alguien se va a sentir molesto por esto y va a creer, esa forma tan débil y tan frágil de enseñar el evangelio. Sí, es la forma en la que yo veo a Jesús haciéndolo. Si tú vas a basarte en un mensaje de restauración, no lo puedes hacer de otra forma. Mira, no más condenación que destruye, sino bondad, tolerancia, paciencia que conduce al arrepentimiento. Yo sé, hay alguien ahorita pensando y diciendo, pero ¿cómo simplifican las cosas? Dios está enojado y va a hacer caer su ira porque Dios es fuego consumidor, dicen algunos. Dios es amor y es fuego. Y como me decía alguien en alguna ocasión, predicando o enseñando esto, casi que le sale el fuego por la boca como un dragón cuando dice es fuego consumidor. Sí, porque ese mensaje asusta. Sin embargo, la clave del evangelio revelada en la forma en la que Jesús se mostró al pecador para alcanzarlo y hacerlo libre, la puedes ver en diferentes historias. La historia del hijo pródigo, la historia de la oveja perdida, el relato de cada uno de esos pecadores con los que Jesús se encontró. Y acá te estoy hablando de tres cosas. Te estoy hablando de la bondad, la tolerancia y la paciencia. ¿Por qué razón? Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden como tardanza, sino que es paciente, subrayo, es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca. Hay otra versión que dice no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero ¿cómo se llega al arrepentimiento? ¿Cuál es el camino al arrepentimiento?
¿Qué es el arrepentimiento? Si Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, yo sé que cualquiera me diría es que el que está arrepentido deja el pecado. Sí, pero ¿qué es el arrepentimiento? Porque hay un arrepentimiento a la manera de Juan. Y el arrepentimiento de Juan no es precisamente el arrepentimiento que se ve reflejado, aunque era un arrepentimiento para sentir dolor por lo mal que se estaba conduciendo una vida, no descarto que también es dolor hoy por eso. Pero sabes que el arrepentimiento es tu cambio de tu manera de pensar, es el cambio de tus pensamientos, porque cuando cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir. Judas sintió dolor por haber entregado a Jesús y haberlo traicionado, pero no basta con sentir dolor. A pesar de su dolor y su culpa, terminó suicidándose, terminó quitándose la vida. Entonces, ¿podría decir que Judas tuvo arrepentimiento? No. Entonces, ¿el arrepentimiento siempre es dolor? No, no solamente, porque se puede llorar y decir, golpearte el pecho y decir que tú tienes la culpa, y sin embargo, eso no cambia tu forma de pensar y vuelves a incurrir en la misma situación. Arrepentimiento, que es la palabra en griego, metanoeo o metanoia, como tú la busques o la encuentres, implica cambio de mente. Cuando cambia tu manera de pensar, según Romanos capítulo 12, transfórmense por medio de la renovación de su mente, de su manera de pensar. ¿Cómo viene la transformación? Cuando cambia nuestra manera de pensar. Proverbios 23:7 dice que así como el hombre piensa, así es él, así es en su corazón. Entonces, esta noche Dios está trayendo arrepentimiento, diciéndote, yo no quiero destruirte. Tú has estado pensando que voy a hacerte pedazos y que voy a acabar contigo y yo estoy pensando, dice el Señor, te lo estoy mostrando con su palabra, en restaurarte, en sanarte, en traer libertad de esa enfermedad, en sanar tus finanzas, en salvar tu vida de la eternidad de perdición. Cuando cambiaste tu forma de ver a Dios, llegó arrepentimiento a tu vida. Y esa manera de pensar a la manera bíblica a la que Dios lo dice, eso es el arrepentimiento porque al final va a cambiar tu conducta. Ahora, permíteme mostrarte, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aquí está la forma como la Biblia dice que llegamos al arrepentimiento en Romanos 2:4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. Por eso te las mencioné antes. Porque si Dios no está pensando en destruirte, tú tienes que ver que Dios quiere que veas su bondad. ¿Qué es su bondad sino el que Él ha sido bueno contigo? No te ha pagado conforme a tus obras, no me ha pagado conforme a mis obras. Su bondad, su tolerancia. ¿Cuántas veces Dios ha sido tolerante? ¿Cuántas veces vas a tener que venir y decirle, Señor, perdóname? ¿Cuántas veces tuvo gente como el leproso tener que sumergirse cuando ese criado llamado Giesi le dice a Naamán, que es un general, que no era del pueblo de Dios, zambúyete 7 veces en ese río y la lepra se te va a quitar? Definitivamente que eso no solo fue paciencia, sino fue tolerancia. Pero ¿por qué Dios trató con él de esa manera? No la tolerancia de Naamán ante la lepra, que es como el pecado, sino el proceso que Dios lleva contigo. Si te ha tocado caer, levántate. La Biblia dice 7 veces cae el justo y torna, vuelve a levantarse. Y tal vez no han sido 7 en tu caso, tal vez han sido más que 7. Y sé que eso le molesta al religioso que ahorita está diciendo, están dando ocasión para pecar, están dando permiso para pecar, y él peca sin pedir permiso de todas maneras. Entonces, la tolerancia de Dios es el camino para llegar al arrepentimiento. La bondad de Dios es el camino para llegar al arrepentimiento. Y el otro punto es la paciencia. Como diría alguien en la tele, es que no me tienes paciencia. Tal vez te has cansado de que los demás no te tengan paciencia también, o te has agotado. Pero Dios ha seguido siendo paciente contigo.
ignorando, dice, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Ah, ok. ¿Qué te guía al arrepentimiento? El juicio, el terror, el mensaje de lo mal que las cosas vienen y se van a poner y vas a ver cómo Dios te va a agarrar y te va a enfermar y vas... No, 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 momento. La bondad de Dios es la que te guía al arrepentimiento. Por eso es que esta noche el Señor te está diciendo, Dios no está pensando en destruirte. Dios está pensando en reedificarte, en levantarte de nuevo, en empezar en tu ministerio, en empezar en tus planes y tus proyectos de familia, en empezar en la restauración económica, en libertar tu vida. Y ya terminando, déjame decirte esto. Hay un pasaje extraordinario que está en Lucas capítulo 9. Dice que sucedió, Lucas 9:51. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, es decir, Jesús iba a, a llegar al momento de la ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Me lo imagino, habló con sus discípulos y de repente levantó su rostro hacia la dirección de Jerusalén y dijo, vamos hacia allá, mira lo que va a pasar. Y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Observa, los samaritanos era un pueblo que no se llevaba con los judíos. Habían tenido diferencias por cientos de años cuando el reino se dividió. Los samaritanos eran considerados para los judíos como gente pecadora, como gente inmunda. Y ahora Jesús está entrando por esa aldea, él va camino a Jerusalén, pero entra a la aldea de los samaritanos y van a hacer preparativos ahí, pero no lo recibieron, dice, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Es decir, se enojaron cuando dijeron, él va para Jerusalén, aquí solo está pasando por nosotros, no lo recibamos. Entonces, la reacción de los discípulos fue bien marcada y a Jesús no le gustó. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo, que era Santiago, Jacobo y Santiago son la misma persona, y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Mira qué mensaje de destrucción. Mira qué mensaje de destrucción. Eran los apóstoles, eran los discípulos de Jesús, los que había tenido en su discipulado ya por 3 años y siguen pensando en la idea de destrucción. Entonces no nos debería de extrañar el que mucha gente esté pidiendo que caiga fuego del cielo, está pidiendo que al impío las cosas se le pongan peor. Es impresionante cómo mucha gente se refiere al pecado y al pecador como si fueran una misma cosa, y no lo son. Jesús cargó con nuestros pecados, pero Él nunca pecó. Él se hizo pecado sin haber nunca cometido pecado alguno. Así como Él llevó nuestras enfermedades y nunca se enfermó. Así como Él se hizo pobre y nunca lo fue. Él nunca fue pobre. Ahora, todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. Recuerdo un mensaje que predicamos que se llamaba, se hizo para que tú seas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos estaban pidiendo juicio y se les olvidó para qué había venido Jesús. Jesús vino para que ellos fueran. Jesús vino a buscar para que ellos fueran encontrados. Jesús vino a cargar con el pecado para que ellos fueran libres del pecado. Jesús vino a cargar con la enfermedad para que ellos pudieran ser sanados. Pero no, se enojaron de que no los dejaron entrar a la ciudad y piden que caiga fuego del cielo. ¿Qué te parece? Vaya petición la que están haciendo. Mira, y los consuma. Yo me imagino que en un momentito hasta vieron chicharrón de samaritanos ahí. Han de haber visto cuando le pidamos a Dios que caiga el fuego, fuego, como diría el caso que estábamos hablando.
Dios es fuego consumidor. Así querían hasta ver salir un mito de ellos como carbón y decir, eso les pasa por no abrirle el camino al Señor. Y mira la respuesta de Jesús. Pero él, dice, volviéndose, los reprendió. Esta palabra los reprendió a sus discípulos. La palabra reprender es corregir duramente, como cuando alguien reprende al diablo. Los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Por eso te estoy diciendo como el que reprende al diablo. Porque les está diciendo, ustedes no saben qué los está moviendo para que estén buscando juicio, para que estén predicando juicio, para que estén enseñando juicio. Ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ellos podían tener la buena intención, pero no sabían qué espíritu los estaba moviendo. Mira qué cosa más tremenda. No saben de qué espíritu son. Ojo con esto, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para que sean salvas, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Impactante que a Jesús no lo movió a condenación el que no lo hayan recibido. No lo recibieron y no los maldijo. Tú vas a ver gente que se levanta con una palabra, te predica, y solo porque alguien le hizo algo dentro de la iglesia le lanza una maldición de una vez. Jesús diría, no saben de qué espíritu son. El evangelio es buena noticia y es restauración. Y no se nos puede olvidar el mensaje original que el Padre tuvo desde los cielos para haber enviado esa noticia en la persona de su Hijo Jesús. Voy a terminar acá diciéndote claramente lo que el título del tema hoy nos fue dicho, o como nos fue dicho. Dios no está pensando en destruirte. ¿Sabes por qué? Aquí está, mira. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Para qué el Señor te envió esta palabra esta noche? Para salvar tu hogar, para salvar tu familia. Si tú sientes que tus fuerzas ya no te dan, déjame decirte que Dios no está pensando en destruirte, está pensando en fortalecerte. Si estás en una cama de hospital, en casa, con una infección de COVID-19, no temas, dice el Señor, no temas. Ten paz, porque Él no ha venido a destruirte, Él vino a buscarte de tal manera que tu alma sea salva y que tu cuerpo, si te han dicho que la salvación es una cosa y la sanidad solo es un agregado momento, te mintieron, te dijeron algo que reduce la importancia que Dios tiene para que tú estés bien. A Dios le importa tu salvación, pero también le importa tu bienestar ahora. Así que cree por un milagro y déjame decirte que la Biblia dice, el castigo de nuestra paz, dice en Isaías 53, cayó sobre Jesús y por sus heridas, por sus llagas, hemos sido nosotros curados. Si no le has entregado tu corazón a Jesús, esta noche no temas, Él no está pensando en destruirte. Esta es la noche en la que tú le puedes decir, perdona mis pecados, entra a mi vida, Señor Jesús. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si te alejaste de Él, quieres reconciliarte esta noche y volver a tu relación con Él porque Él te está buscando. Él vino a buscarte, no vino a destruirte. Toma esta noche la determinación de volver a Él, porque en Él vas a encontrar paz. Ven a Él, como diría un coro precioso, ven a Él que te espera, tu buen Salvador. Déjame acompañarte en una oración. Si quieres hacerlo ahí donde estás, con tus ojos abiertos, si no puedes cerrarlos o en el lugar donde estés, si ya eres cristiano, recibe fortaleza y dile, Señor, gracias porque tú estás pensando en salvarme, en restaurarme, en levantarme. Yo lo recibo. Dile conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra a mi vida, Jesús. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy te abro mi corazón y te confieso con mi boca. Creo con el corazón que tú me amas y que moriste en la cruz para
restaurar mi vida y resucitaste al tercer día. Padre, yo clamo por todos aquellos que te están recibiendo ahora, Jesús. Por los que están en casa, por los que ya te han recibido, pero su corazón ha estado debilitado. Que esta noche, Señor, tu presencia descienda. Recibe, si en el lugar donde estás puedes levantar tus manos, levántalas y deja que la misericordia de Dios llene tu corazón. Dios está pensando en derramar una gracia especial sobre tu vida esta noche. Sé lleno en el nombre de Jesús. Hoy botamos cargas, botamos toda opresión, se rompe en el nombre de Jesús. Todo pecado es perdonado por la sangre de Cristo, porque así está escrito. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu Santo. Amén, Señor. Dios te bendiga sobreabundantemente. Permíteme invitarte a nuestras actividades. El día sábado, el Ministerio de Mujeres se reúne a través de la aplicación de Zoom a las 4 de la tarde. No te lo pierdas, mujer de Dios, que Él quiere darte grandes cosas a tu vida. A las 6 de la tarde, la Juventud del Pacto de Gracia se reúne también en la aplicación de Zoom para un tiempo extraordinario que estamos llevando ahora sobre los sueños. Los sueños de Dios en un joven lo llevarán a grandes cosas definitivamente. Y las mujeres, como te lo dije, a través de la aplicación de Zoom también lo están haciendo. Ahora déjame mostrarte. Esto es para los niños. Un tiempo extraordinario. Pacto de Gracia Kids. Un ministerio que el Señor está bendiciendo de una manera particular. A través de Facebook Live, tú puedes llevar esta serie que se ha abierto ahora y se ha denominado precisamente con los personajes con los que se han convertido como los amiguitos de los niños. Esta serie se está abriendo para un tiempo extraordinario para los niños y el tema ahora está relacionado precisamente con los superhéroes, pero los superhéroes como frutos. La palabra super es una dimensión muy grande a la que ahora nos estamos refiriendo. Jesús es nuestro superhéroe, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que derrotando las obras de la carne, precisamente con los superpoderes que Dios está trayendo. Son los frutos de su Espíritu Santo. Vas a encontrar elementos que se los puedes transmitir a tus niños los domingos a las 3 de la tarde a través de la aplicación de Facebook. Las obras de la carne, hoy transmitidas a los niños precisamente con un mensaje a su edad. Acompáñanos este domingo a las 3 de la tarde a través de la aplicación de Facebook para recibir esta porción preciosa con el tema los superpoderes de los frutos del Espíritu. Sí, del Espíritu Santo. Pacto de Gracia Kids te espera este domingo. Dios te bendiga, que este sea un tiempo extraordinario. Este domingo tenemos ministración de Santa Cena. Prepara el pan, prepara el vino en familia y disfruta de las bendiciones que el Señor tiene al compartir su cuerpo y su sangre. Que Dios te guarde y llene tu corazón de su presencia. Hasta el próximo de la semana.